Sí, Bien. tenemos 2, 30 y 31. Ah, qué bueno. Sí. Ya hemos llegado al final de nuestro curso, aunque como ustedes habrán dado cuenta, pues es muy extenso, ¿no? En 12 sesiones no alcanzamos a terminar de hacer un recorrido panorámico de la persona de Jesús, y menos desde esta perspectiva un poco más amplia que tratamos de abordar también. Entonces quedan ahí muchas cosas pendientes. Entonces, ¿Mande? se viene Cristología 2. Sí, hace falta, bueno, y eso es nada más ahorita la cuestión bíblica, ¿no? Ahora falta ver la cuestión dogmática, cómo el movimiento de Jesús, cómo esta comunidad fue asumiendo la persona de Jesús, cómo la fue reinterpretando, y también qué significa para la iglesia, cómo fue poco a poco dándole una serie de dogmas que responden a la persona histórica, pero que también responden a la situación concreta en la que se encontraba la comunidad. Entonces, pues eso también nos daría para mucho tiempo y mucha información. Pero yo creo que con este curso ya tenemos los elementos necesarios como para hacer un acercamiento personal a la persona de Jesús, y no perdernos también en los estudios que hay por ahí en la academia, ¿no? Ya, yo creo que ya podemos agarrar una bibliografía, un libro, sea Pagola, sea John Sobrino, sea Tyson o cualquier otro biblista, exégeta, teólogo, y pues poder seguirle el paso, ¿no? Creo que eso ha sido algo de lo que hemos buscado en este curso, y que más o menos lo hemos ido construyendo poco a poco. Entonces, hoy esta sesión no estaba programada propiamente, pero me parece muy importante dedicarle una sesión a estos temas. Vamos a hablar de los últimos días de Jesús. Originalmente hoy tendríamos que hablar sobre la muerte, más bien ya la resurrección de Jesús. El título era El crucificado ha sido levantado, pero esto lo veremos en la semana, ¿no? Hoy veremos los últimos días de Jesús, y me parece que es una buena introducción para nuestra Semana Santa que estamos ya por iniciar el día de mañana. Entonces, no sé si Mario me puedes ayudar con la presentación, por favor. Vamos a ver entonces cómo estos días marcan el final del ministerio de Jesús. Tradicionalmente, nosotros tenemos muy claro, por comunidad popular, por tradición o cualquier otro motivo, tenemos muy claros varios elementos de estos días dentro de nuestro imaginario común, ¿no? La entrada de Jesús en Jerusalén, que va sobre un burro, la expulsión de los mercaderes del templo, la última cena, son elementos que están presentes, que son familiares para nosotros. Y sin embargo, yo creo que sí vale la pena detenernos un poco, porque muchas veces los leemos de manera desvinculada con el resto de la vida de Jesús. Y creo que es importante aquí leerlos a partir del proyecto del reino, porque eso le da nueva luz tanto a estos días como a la pasión y la pasión, la muerte y la resurrección de Jesús. Vincularlas con este proyecto y esta esperanza de Jesús, de la irrupción de Dios en la historia, cambiando radicalmente el mundo presente, y instaurando su justicia, es como el marco en el que podemos entender mejor estos días y la Semana Santa. Entonces es la invitación para el día de hoy. La siguiente, por favor. Igual les pido si pueden tener por ahí a la mano su Biblia para ir checando algunas citas. Aquí ya hay algunas, si alguien las quiere ir buscando, una cita cada quien. Ya hemos visto en la historia de Jesús y en su vida que está llena de acciones simbólicas. Los milagros, estos prodigios que va realizando Jesús en su ministerio, pero también las parábolas y otras acciones que va haciendo, tienen un trasfondo simbólico, quieren decir algo más de lo que se está presentando a simple vista. Entonces, estas acciones de Jesús encierran un mensaje, no se expresa con palabras, sino con acciones. Los mismos seres humanos somos bastante simbólicos. Pensemos diferentes acciones o
sí, principalmente acciones que realizamos en nuestra vida y que tienen un carácter más simbólico que práctico, pero que ese carácter simbólico no es pura subjetividad, sino que tiene relación con la realidad. Eh, Pensemos, no sé, ¿se les ocurre algún ejemplo de una acción simbólica? Bueno, ya el saludo, ¿no? El dar buenos días es una acción simbólica, realmente no estás creando nada en la realidad, pero por medio de un vínculo comunicativo logras crear un ambiente eh, no hostil, como amigable entre dos personas, ¿no? Predispones para una conversación, para entablar una relación con otra persona. Otra acción simbólica que se les ocurra. Sonreír. Sonreír. Por ejemplo, el novio que le da a la novia un ramo de flores. Una Es flor. una acción simbólica. Hay algo detrás algo que quiere simbolizar. No es nada más dar las flores, sino que hay un sentimiento, una realidad que se quiere expresar con esta acción y que genere en la otra persona también una respuesta, ¿no? O sea, lo simbólico también genera respuesta en la otra persona. En el caso de Jesús, busca también generar esa respuesta, busca que esta acción tenga repercusión en la realidad. Y vamos a ver que también en el Antiguo Testamento ha habido diferentes acciones simbólicas por parte de los profetas. Pensemos en Isaías, que estará 3 años desnudo en Jerusalén, anunciando la destrucción de la ciudad. Se anda paseando por Jerusalén, pues sí, desnudo. Es una acción fuerte, ¿no? Ver una persona desnuda en la calle. Pensemos en los 400 pueblos aquí en la Ciudad de México que hace años marchaban. O sea, es una acción que rompe la cotidianidad, que no es normal. O con este otro hombre fotógrafo, ¿cómo se llamaba? Tunic, creo que se llamaba Tunic, ¿no? Que uh-huh. Sí, personas desnudas. Uh-huh. Fotografía personas desnudas en diferentes ciudades del mundo y también es fuerte, o sea, no es algo a lo que uno esté acostumbrado. Entonces, esta acción de Isaías trae una fuerte carga simbólica. Anuncia la destrucción de Jerusalén. Andar desnudo por Jerusalén por 3 años es esa carga simbólica. Jeremías también va a romper una jarra anunciando la destrucción del templo por los babilonios. Y en otra acción simbólica de Jeremías también traerá puesto un yugo como anuncio de la necesidad de someterse a Babilonia para no acarrear más males a la misma ciudad y al mismo pueblo de Judea. Entonces son diferentes acciones simbólicas que se van realizando en el Antiguo Testamento. No sé si alguien quiere leer Isaías 21, si alguien lo tiene por ahí. Dice, en cierta ocasión, el rey Sargón de Asiria envió a un alto oficial a la ciudad de Asdod, y el oficial atacó a la ciudad y la conquistó. Por ese tiempo habló el Señor por medio de Isaías, hijo de Amós, y le dijo, quítate esa ropa áspera que llevas puesta y el calzado que tienes en los pies. Isaías lo hizo así y se quedó descalzo y medio desnudo. Entonces dijo el Señor, mi siervo Isaías ha estado descalzo y medio desnudo durante 3 años como señal y anuncio para Egipto y Etiopía. Así también el rey de Asiria llevará al desierto a los egipcios y a los etíopes, sean viejos o jóvenes, descalzos y desnudos, con el trasero al aire para su vergüenza. ¿Le sigo? Hasta ahí nada más. Gracias. Vemos entonces esta acción simbólica del profeta Isaías anunciando la destrucción de Jerusalén, pero también de Egipto y de Etiopía, ¿no? Como este oráculo de Dios. La de Jeremías y la jarra, ¿alguien la tiene por ahí? Yo tengo la de Jeremías 19. Dice, entonces Yahvé le ordenó a Jeremías, anda a comprarte un jarro de greda, que te acompañan algunos ancianos del pueblo y algunos sacerdotes. Parte después en dirección del valle de Ben-Hinón, a la entrada de la puerta de los alfareros, y pronuncia allí este discurso que yo te
te dictaré. Comenzará así: escuchen la palabra de Yahvé, reyes de Judá y habitantes de Jerusalén. Así dice Yahvé de los ejércitos, el Dios de Israel. Voy a mandar una calamidad tal sobre este lugar que le zumbarán los oídos a quien los oiga, por haberme abandonado, profanando este lugar y ofreciendo incienso a dioses extranjeros que ni ellos, ni sus padres, ni los reyes de Judá conocían. Han llenado este lugar de sangre inocente y han construido santuarios altos a Baal para quemar a sus hijos, siendo que yo jamás lo había prescrito u ordenado, ni se me había pasado por la mente. Se acerca el tiempo, dice Yahvé, en que este lugar ya no se llamará Tofet ni Valle de Ben Hinón, sino Valle de la Muerte. Haré fracasar los planes de Judá y Jerusalén en este lugar. Los haré caer bajo la espada de sus enemigos, a manos de los que buscan su muerte. Daré sus cadáveres por comida a las aves de rapiña y a las fieras salvajes. Transformaré ¿Hasta ahí? ¿Está en qué versículo? En el 8. Voy a empezar el 8. Si quiere, brínquese al 10. 10. Harás pedazos este jarro en presencia de los que te hayan acompañado, y les dirás: así habla Yahvé de los ejércitos. Voy a despedazar a este pueblo y esta ciudad como se hace añicos un vaso de greda sin que pueda componerse. Y se harán los entierros en Tofet por no haber lugar en otra parte. Así haré con este lugar, dice Yahvé, hasta convertir a esta ciudad en un Tofer. Las casas de Jerusalén y las de los reyes de Judá serán impuras como el lugar de Tofet. Todas aquellas casas en cuyas terrazas quemaron incienso al ejército del cielo y derramaron vino a los dioses extranjeros. Muchas gracias. Vemos entonces cómo también Isaías acompaña de un discurso, Jeremías acompaña de un discurso esta acción simbólica que quiere dar un mensaje a sus clientes, ¿no? Es fuerte, es disruptivo y quiere, como esto, llamar la atención de las personas. Jeremías y el yugo, ¿alguien tiene por ahí la cita? Jeremías 27. Mi Biblia solo tiene hasta el 22. Si quieren, lo leo también. Dice: al principio del reinado de Sedecías, hijo de Josías, rey de Judá, Yahvé dirigió la palabra a Jeremías de este modo: búscate unos cordeles y un yugo y colócatelo al cuello. Luego manda un recado al rey de Edom, el rey de Moab, el rey de los amonitas, al rey de Tiro y al rey de Sidón, por intermedio de sus embajadores que vinieron a Jerusalén a ver a Sedecías, rey de Judá, y dales estas instrucciones para sus señores. Yahvé de los ejércitos, Dios de Israel, dice que comuniquen esto a sus señores: yo hice con mi gran poder y con la fuerza de mi brazo la tierra, el hombre y los animales que existen sobre ella, y los doy a quien se me antoje. Perdón, si quiere brínquese al 8, al versículo 8. A la 8, sí. A la nación o reino que no se someta a Nabucodonosor, rey de Babilonia, ni agache su cabeza bajo el yugo del rey de Babilonia, los castigaré, dice Yahvé, con espada, hambre y peste, hasta que los ponga en sus manos. No hagan, pues, caso a ustedes a sus profetas, adivinos, soñadores, augures o hechiceros, que les andan diciendo: ustedes no serán súbditos del rey de Babilonia, pues es falso lo que les profetizan. El resultado será que los barrerán a ustedes de su suelo, que yo los expulsaré y que ustedes perecerán. ¿Sigo? Pero a la... ¿Mandé? Sí, ese último. Pero a la nación que doble su cuello bajo el yugo del rey de Babilonia y le obedezca, la dejaré tranquila en su suelo, dice Yahvé, y lo cultivará y vivirá en él. Muchas gracias.
Vemos entonces que lo que está haciendo aquí Jeremías es todo un análisis político y lo está transmitiendo a sus oyentes por medio de un signo, ¿no? Es una forma también de popularizar como este análisis y además que en la mentalidad propia de su tiempo le atribuye estos fenómenos políticos a la presencia de Dios, ¿no? Cosa que nosotros ya en un mundo moderno secular pues no podríamos hacer, pero en ese momento ve la necesidad, ve la amenaza que tenía Babilonia, la necesidad de hacerse para mantener, para sobrevivir, para mantener la identidad del pueblo, y entonces utiliza este signo. Bueno, lo que quería decir con esto es que en el Antiguo Testamento es muy común que los profetas utilicen diferentes gestos, signos para transmitir su mensaje, ¿no? Para transmitir la profecía. Lo que vamos a ver en Jesús es que realiza en sus últimos días 3 signos muy llamativos que van a impactar en sus seguidores y en las personas que están a su alrededor en Jerusalén. La primera es una peregrinación que va a realizar a Jerusalén con motivo de la fiesta de la Pascua, pero una peregrinación también peligrosa. Sus discípulos saben que corren peligro yendo a Jerusalén. ¿Por qué? Porque han constatado ya en los últimos años que Roma no tolera la insurrección, Roma no tolera ningún alboroto y que puede costarle la vida a Jesús y a ellos mismos. Entonces, saben, son conscientes como de este peligro, también Jesús lo es. Jesús va a realizar un signo profético en el templo. Vamos a tratar de descubrir o de dar algunas pautas o algunas claves para poder interpretar cómo Jesús entendió este signo profético. ¿Qué es lo que quiso hacer en el templo de Jerusalén? Hay diferentes interpretaciones, ¿no? Alguien dirá que Jesús quiso purificar el templo, renovar el culto dentro del templo. Otros dirán que a lo mejor trató de levantarse en armas, no sé. Hay diferentes visiones sobre esta acción profética y vamos a tratar de clarificar un poco al respecto. Y finalmente, una de las acciones simbólicas más importantes para nosotros como cristianos, pues es la cena de despedida que celebra, ¿no? El último, poco antes de ser entregado. Entonces va a ser importante como estos tres gestos simbólicos, proféticos que va a realizar. Sí, Ana. Compañero, nada más les quiero pedir si cierran sus micrófonos porque está muy viciado el sonido. Muchas gracias. Sí, creo que ya los cerraron. La siguiente lámina, por favor. Vamos entonces a empezar a ver esta peregrinación que realiza Jesús a Jerusalén. Hemos visto ya que su ministerio, toda su misión, su mensaje lo va a anunciar en las aldeas de Galilea, en el norte del país, en una región donde no está el centro ni político ni religioso del pueblo judío. Más bien son como los márgenes de Palestina. Si bien está ahí la capital de Herodes, en Tiberíades, vamos a ver también que no hay ahí un templo religioso, ¿no? Un centro de culto religioso. Jerusalén es ese centro de culto. Y Jesús va a buscar subir ahí. Según los sinópticos, narran solo una visita de Jesús a Jerusalén y esa visita va a terminar con su muerte. Juan va a narrar varias visitas de Jesús a Jerusalén, por lo menos 3 visitas en Pascua. Entonces, bueno, ahí es significativo esto, ¿no? Como esta diferencia. Lo importante no es eso, no es ver como cuántas veces subió Jesús a Jerusalén, sino más bien cómo vivió este último viaje, esta última peregrinación. Primero hay que preguntarnos qué le motiva a Jesús para subir a Jerusalén. Como decía, los discípulos y él mismo saben que es peligroso, que no es una buena idea subir en ese momento. ¿Qué le motiva a Jesús? Bueno, una podría ser celebrar la Pascua en Jerusalén, esta fiesta que les recuerda al pueblo judío su liberación de Egipto, la noche en la que Dios actúa en la historia para sacarlos de su esclavitud y llevarlos a la tierra prometida. Esa podría ser una opción. Otra podría ser la espera de la manifestación de Dios. Ha anunciado ya durante un tiempo considerablemente largo en Galilea
la irrupción de Dios en la historia, la instauración de su reino, y posiblemente tenía esperanzas de que por fin Dios actuaría en el centro religioso del mundo judío, en Jerusalén, y entonces podría manifestarse su gloria. Otra opción podría ser enfrentar a las autoridades religiosas para acoger la irrupción de Dios. ¿Qué mejor lugar para acoger a Dios, para acoger su venida, que el mismo centro religioso, que donde está el templo mismo de Dios? Y por medio de esta confrontación con las autoridades religiosas motivaría que el pueblo mismo se volcara en una conversión hacia el reino de Dios. Finalmente, una opción podría ser también confrontar a todo el pueblo y llamar a la restauración de Israel. Recordemos que desde la deportación en Babilonia, por allá del año 580, bueno, un poco antes, se dispersan 10 de las 12 tribus de Israel, se pierden en el mundo, y ya en el 580 más o menos, las 2 tribus que quedaban van a ser deportadas a Babilonia y ya no regresarán completas. Muchos de los judíos que fueron deportados pues encontrarán mejores oportunidades de vida en otros lugares, y aunque seguirán siendo judíos, pues tendrán como su residencia en otros lados. Para la Pascua muchos venían de la diáspora, es decir, del mundo entero donde había judíos, y participaban de estas celebraciones. ¿Qué mejor momento para haber reunido a Israel que la Pascua, cuando van todos los judíos de la diáspora? Cuando, bueno, no todos, pero cuando hay esa presencia, ¿no? Nunca en otro momento se siente el pueblo tan unido como en la Pascua. Entonces, tiene también una carga importante. Son 4 opciones de la intención de Jesús para subir a Jerusalén. En realidad no podemos saber mucho porque los relatos que nos hacen los evangelios de este acontecimiento tiene cada uno su propia interpretación. Entonces no podríamos tener muy clara cuál es la intención de Jesús, pero sí podemos hacernos una idea a partir de varios datos que tenemos. Uno es la fecha. Esto que ya decía es una fecha ideal, es el momento en el que el pueblo está reunido en torno a Jerusalén. Además, además de la concurrencia numerosa y de que están presentes judíos de todo el imperio, también hay un anhelo de libertad. Se recuerda esta liberación de Egipto y por lo tanto también como que se hace esa comparación entre la opresión que se vivía en Egipto y la opresión que se está viviendo en este momento por Roma, ¿no? Entonces también es un momento ideal, hay unas ansias de liberación en todo el pueblo. Pensemos nosotros cómo aquí en México nos sentimos el 14 de septiembre, el 15 de septiembre, con las fiestas patrias. Nunca uno es tan mexicano como ese día, ¿no? O pensemos el 12 de diciembre, nunca uno es tan católico y tan guadalupano como el 12 de diciembre. Son fechas que nos exaltan nuestra sensibilidad y que nos hacen sentir más cercanos a los demás, más vivos los sentimientos patrios. Pensemos también en Navidad, nunca estamos tan unidos en familia como en Navidad, o eso esperamos, ¿no? Eso queremos. Entonces las fiestas siempre nos mueven en lo emotivo, en lo anímico, y para Jesús eso es muy importante en ese momento. Además, Jerusalén se convertía en una ciudad mundial, llegaba gente de todo el mundo, de las ciudades más importantes del Imperio Romano y de fuera incluso del Imperio Romano, hacían presencia en Jerusalén. Los expertos dicen que Jerusalén en ese momento tendría entre 25,000 y 50,000 habitantes, más o menos. O sea, realmente no era tan grande, ¿no? Era una ciudad bastante pequeña. No sé, pienso mi ciudad natal tiene 130,000 habitantes más o menos, es mucho más que eso, ¿no? Pero ahora lo importante aquí es que llegaban entre 100,000 y 200,000 peregrinos, más o menos el cálculo que hacen los expertos y los arqueólogos. Imagínense ustedes entonces que los peregrinos superaban 5 veces la población de la ciudad. Eso era, por un lado era interesante porque estaba lleno de colorido, era una derrama económica también muy importante seguramente, pero también había mucho caos. Pensemos los que viven por la Gustavo Madero, aquí en la Ciudad de México, cerca de la Basílica, bueno, pues no se cansan de quejarse de las peregrinaciones a la Basílica, ¿no? Y ahora en la fiesta de la Virgen de Guadalupe, precisamente, pues se estima que llegan entre 3 y 6 millones de personas más o menos entre el 9 y el 13 de diciembre. Entonces, el fenómeno es interesante
porque marca económicamente la ciudad, marca religiosamente, pero también genera derrama económica. Y por otro lado, también genera bastantes molestias. Pensemos en todo lo que implica, ¿no? Baños públicos, comida, alojamiento. Seguramente muchos acampaban a las afueras de la ciudad o en algún espacio. Dice Mario que llegan entre 7 y 8 millones de peregrinos a la basílica. Yo no sé, a mí no me ha tocado ir el 12 de diciembre, la verdad es que no me he animado hasta ahorita, pero dos compañeros sí se animaron hace algunos años y dicen que es muy interesante, se llena toda la explanada, toda la calzada está a reventar. Entonces, pues sí, es una experiencia interesante y obviamente muchos duermen ahí en la explanada, ponen ahí sus tiendas de campaña o tienden una cobija y se duermen. Y en este caso también, pues marca el ambiente, ¿no? Pero esto también tiene consecuencias. No sé si le puedes pasar a la siguiente, Mario, por favor. Disculpa, Abel, una pregunta de la diapositiva. ¿La puedes retroceder un momento, por favor? Sí, claro. Si puedes explicar un poco, que no me quedó tan claro, enfrentar a autoridades religiosas para acoger la irrupción de Dios. Ajá. ¿En qué Sí, sentido que era, en comillas, era un Dios distinto a como lo esperaban las autoridades, venía a contradecir todo? ¿A qué te refieres con esa frase, por favor? sí. Bueno, vamos a ver que va a tener un enfrentamiento importante con las autoridades religiosas, ¿no? Los evangelios nos narran varios enfrentamientos verbales, porque Jesús está enseñando en el templo, y eso especialmente el Evangelio de Juan es el que más nos habla de sus enfrentamientos en el templo. Jesús se sienta en los patios del templo para predicar y las autoridades, los sacerdotes, fariseos y demás le cuestionan, ¿qué autoridad tienes tú para enseñar? Pero los otros evangelios, bueno, también Juan, pero los otros evangelios nos van a narrar un enfrentamiento todavía más fuerte, como lo vamos a ver aquí adelante, una acción simbólica que va a generar la, ¿cómo podemos decir? La animadversión de las autoridades. Van a buscar matarlo a partir de este enfrentamiento. ¿Cómo pretendería Jesús enfrentar? Es una hipótesis, ¿eh? No es que haya sido esa la intención, pero eso podría ser una hipótesis de motivación de Jesús. Enfrentarlos. Ahorita vamos a ver también por qué enfrentar a las autoridades religiosas del pueblo. La clase sacerdotal de Jerusalén era una clase bastante corrupta, que estaba vinculada al Imperio Romano y además que había logrado organizarse de tal modo que vivía de manera onerosa. Entonces, pues sí, como que había motivos para enfrentar o para cuestionar a las autoridades religiosas del Templo de Jerusalén. ¿Cómo haría esa confrontación? Bueno, los que siguen esta hipótesis dicen, bueno, por eso hizo su acción profética en el templo Jesús. No sé si queda más o menos claro esto. Sí, gracias. La siguiente, por favor, Mario. Bueno, vemos que la celebración de la Pascua era un día especial para el pueblo judío. Les recordaba sus orígenes, la elección del mismo pueblo, pero a la vez les recordaba las ansias de liberación que tenía el pueblo. Y ahora en el contexto de la opresión del Imperio Romano, pues era más fuerte. De hecho, el procurador romano para los días de la fiesta de Pascua se trasladaba. Él normalmente vivía en Cesarea del Mar, que era una ciudad lejana de Jerusalén, pero esos días llegaba a Jerusalén no solo para participar de las fiestas, sino para estar al pendiente de todos los movimientos que se realizaban en la ciudad. Entonces, vemos cómo el ambiente es tenso, si bien es festivo, también es tenso porque hay una muchedumbre importante y cualquier disturbio puede generar descontrol en toda la ciudad. Pensemos en esto también, son 20,000 habitantes, es una ciudad bastante pequeña, no es como que tan grande, ¿no? Cualquier cosa puede tener resonancia fuerte. Hubo ya por lo menos 2 acciones violentas por parte de las autoridades romanas en las fiestas de Pascua. En el año 4 antes de Cristo, Arquelao, el hijo de Herodes, mató cerca de 3,000 personas. Estaban reunidos en el templo, le da miedo a Arquelao que haya una revuelta en su contra, porque además tenía problemas de autoridad dentro del mismo pueblo. Recordemos que va a ser destituido
por Roma, y en ese miedo y tratando de evitar una revuelta, un levantamiento popular, manda a sus soldados y hacen una masacre en el templo. Pensemos 3,000 personas en el templo asesinadas. En el año 48, entre el año 48 y 52 después de Cristo, hay una sublevación de la muchedumbre. Cerca de 30,000 personas serán asesinadas en el templo. O sea, el ambiente era bastante complicado en esas fechas. Cualquier cosa podía, un polvorín y cualquier chispa podía ocasionar un incendio en la ciudad. Entonces, eso, vemos que la apuesta de Jesús es bastante peligrosa porque Roma tiene los ojos puestos, por lo menos la provincia tiene los ojos puestos sobre la ciudad. No tolera ningún levantamiento ni nada. Vemos que Jesús hace un gesto mesiánico en su entrada. Entra montado en un asno. Los 4 evangelios nos narran esta entrada de Jesús, y los peregrinos le van aclamando: Hosana, bendito el que viene en nombre del Señor. ¿Qué significa Hosana? Es un grito de sálvanos, libéranos. Es lo que significa Hosana. Entonces, hay una vinculación, por lo menos en los evangelios, especialmente en Marcos, también en Mateo y Lucas, hay una vinculación con David, con la monarquía davídica, con un signo mesiánico de la entrada de Jesús. ¿Cuál sería la intención de Jesús al hacer este signo de entrar a la ciudad montado en un burro? Bueno, probablemente era un signo de contraste. Pensemos, por un lado, la imagen del profeta peregrino que entra en un burro, portador de un nuevo orden distinto, con justicia, con dignidad, frente a las entradas triunfales de Roma cuando tomaban una ciudad. Pensemos que entraban cabalgando sobre un caballo, además que el caballo no era propio del pueblo judío, ¿no? Era propio de los pueblos con tecnología militar. Y además eran entradas triunfales, apoteóticas casi, ¿no? Donde casi se proclamaba al emperador como Dios. Entonces hay un contraste, incluso una sátira entre la imagen del emperador romano, de las autoridades romanas que entran triunfales para tomar la ciudad, y la imagen de Jesús como profeta y peregrino que entra portando este nuevo orden mundial, podríamos decir. También está el contraste entre el reino de Dios que anuncia Jesús, que es un reino de paz y de justicia, frente al reino de violencia y opresión de Roma. Para el pueblo judío eso es muy claro, ¿no? Principalmente para los peregrinos campesinos de Galilea. Y esto hay que tenerlo en cuenta porque había esta tensión. Llega gente de todo el mundo, pero también llega gente de los alrededores de Jerusalén, que principalmente son campesinos, y que tienen conflicto con las personas de la ciudad. Pensemos que hay constantemente este conflicto, esta rivalidad, esta relación dialéctica entre gente de la ciudad urbana y campesinos de las aldeas. ¿Por qué? Ya lo he dicho en otras ocasiones. La ciudad, para poder mantenerse, dado que no produce, necesita mantenerse de los campesinos de las aldeas. Entonces hay una tensión entre campesinos. ¿Quiénes son los que aclaman a Jesús, los que dicen Hosana, bendito el que viene en nombre del Señor? ¿Quiénes creen que sean? ¿Ustedes quiénes creen que sean? Los campesinos. Los campesinos que vienen de peregrinos. Y la gente pensemos en la gente de la ciudad. Si bien les crea bastantes conflictos y problemas el tener a 100,000 personas en su ciudad, también lo que ya decía, les genera una derrama económica importante, viven de lo que se genera en estas fiestas. Y pensemos que llega un profeta que empieza a hacer disturbios y que quiere impedir la realización de los sacrificios en el templo. ¿Qué es lo que va a pensar la ciudad? Los ciudadanos, las personas que viven en Jerusalén, seguramente no veían con muy buenos ojos a Jesús, ¿no? Por eso, ¿quién creen ustedes que eran los que gritaban crucifícalo el viernes? ¿Serían los mismos campesinos? ¿Quiénes Entonces eran? los de la zona urbana. O sea, los pobladores, vamos a decir, de esa localidad, los que vivían dentro de Jerusalén. Los demás venían de los alrededores, porque entonces venían, por lo que explicas, venían vamos a decir, como seguidores, pero de diferentes poblaciones. Así como comentabas de la peregrinación que se lleva a cabo en la basílica,
que vienen de todos los estados de la República. Así me imagino yo que venían de las diferentes poblaciones de Jerusalén, pero las más pobres, los más alejados, y la gente que producía, como dice. Sí, exacto. Entonces ahí se ve como esa tensión también, ¿no? Si bien Jesús va a tener algunos seguidores en Jerusalén, según el Evangelio de Juan, especialmente una comunidad de habla griega, de todos modos los ciudadanos de Jerusalén no van a ver con muy buenos ojos a Jesús, porque además era un profeta campesino, era un profeta de los márgenes del país, no era un rabino de una escuela importante de Jerusalén. Entonces va a haber este contraste, y también ahí esto hay que tenerlo en cuenta para leer esta entrada de Jesús en Jerusalén. Jesús expresa en ese momento como profeta todos los anhelos mesiánicos de las personas de los alrededores de la ciudad, que quieren y anhelan esta liberación, porque están viviendo en situaciones bastante complejas y difíciles económicamente, pero también a otros niveles, ¿no? ¿Cuál es el efecto que tiene esta entrada de Jesús, este signo simbólico de entrar en Jerusalén de esta manera? Realmente no lo sabemos, pero seguramente Roma no lo dejó pasar desapercibido. Seguramente Roma tuvo cuidado porque ya el solo hecho de esta sátira era suficiente como para que Roma le siguiera la pista, ¿no? Entonces aquí empieza ya la confrontación. La siguiente lámina, por favor. Bueno, aquí vemos cómo este mismo hecho nos lo presentan los diferentes evangelistas, y le van a dar también cada uno su interpretación. Van a echar mano de varias citas del Antiguo Testamento para poder interpretar esta acción de Jesús. Entonces tenemos el núcleo histórico. Jesús entra en un burro a Jerusalén y es aclamado por los peregrinos, las personas que van en peregrinación junto con él, pero le van a dar diferentes tonos, diferentes enfoques los cuatro evangelistas. Algunos, por ejemplo, como Mateo y Juan, van a citar al profeta Zacarías, que nos habla precisamente del pollino. No sé si alguien tiene por ahí, alguien quiere buscar Mateo 21 del 1 al 10 y Juan 12 del 2 al 16. Alguien que lo tenga por ahí. Acá, Mateo. Uh-huh. Ya. ¿Leo? Sí, por favor. Ya. Sí, Mateo 21, del 1 al 10. Al llegar cerca de Jerusalén, entraron en Betfagé, junto al monte de los olivos. Entonces Jesús envió a 2 discípulos diciéndole: vayan al pueblo de enfrente y enseguida encontrarán una burra atada y a su cría junto a ella. Desátenla y tráiganla. Si alguien les dice algo, ustedes le dirán que el Señor las necesita y enseguida las devolverá. Esto sucedió para que se cumpliera lo anunciado por el profeta. Digan a la ciudad de Sión: mira a tu rey que está llegando, humilde, cabalgando una burra y un burrito, hijo de asna. Fueron los discípulos y, siguiendo las instrucciones de Jesús, le llevaron la burra y su cría. Echaron los mantos sobre ellos y el Señor se montó. Una gran muchedumbre alfombraba con sus mantos el camino. Otros cortaban ramas de árbol y cubrían con ellas el camino. La multitud delante y detrás de él aclamaba: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando entró en Jerusalén, toda la población conmovida preguntaba: ¿quién es este? Y la multitud contestaba: es el profeta Jesús, de Nazaret de Galilea. Muchas gracias, Cote. Vemos cómo entonces, bueno, ahorita leemos Juan. Por un lado está esta narración, está el hecho histórico de Jesús entrando en Jerusalén. Nos deja ver también como esta confrontación, ¿no? La gente de la ciudad pregunta: ¿y este quién es? ¿Por qué está entrando así? ¿Por qué la gente lo aclama? Los ciudadanos de Jerusalén no tienen muchas noticias de Jesús, probablemente no lo conocen, y son los campesinos de las aldeas cercanas de Galilea y de los alrededores de Judea probablemente
quienes conocen a Jesús y además quienes han descubierto en él como la expresión de esos anhelos mesiánicos. Entonces se ve como esa confrontación, ¿no? Sí se alcanza a ver. ¿Alguien que quiera leer Juan? Que ya lo tenga por ahí. Juan 12, del 12 al 16. Ya lo tengo yo. Por favor. Al día siguiente, la multitud que había llegado a Jerusalén supo que Jesús también venía para la Pascua. Salieron a su encuentro con ramos y palmas gritando: Dios nos salve, bendito el que viene en nombre del Señor, bendito sea el Rey de Israel. Jesús encontró un burrito y lo montó. Así se cumplió la escritura: no tengas temor, ciudad de Sión, mira que viene tu rey montado en un burrito. Los discípulos no se dieron cuenta de esto al momento, pero cuando Jesús fue glorificado, comprendieron que dicha escritura se refería a él y que anunciaba precisamente lo que habían hecho por él. Palabra del Señor. Muchas gracias, Mica. Vemos aquí que en general tiene la misma estructura, muy parecida. Lo interesante aquí es esa cita de que comparten ambos evangelios de Zacarías. Zacarías 9:9, que dice: exulta sin freno, Sión, grita de alegría Jerusalén, que viene a ti tu rey, justo y victorioso, humilde y montado en un asno, en una cría de asno. Esta cita no la tienen los otros evangelistas, pero nos deja ver ya como ese anuncio mesiánico, ¿no? Esa interpretación mesiánica de la entrada de Jesús en Jerusalén. Por otro lado, también en el caso de Juan, tiene un elemento bien interesante. Si se dieron cuenta, Mateo nos dice que a la entrada de Jesús, déjenme ver, extendió sus mantos por el camino, otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Juan nos dice que tomaron ramas de palmera. ¿Por qué es importante esto? Bueno, es parte de la interpretación de Juan, o por lo menos de la relación intertextual, ¿no? En Macabeos, primera de Macabeos, del 13 al 51, cuando el pueblo logra derrotar a los griegos, van a clamar con palmeras con ramas de palmas. Y también en el Apocalipsis, recordemos Apocalipsis 7:9, la multitud de los que han lavado sus ropas en la sangre del Cordero, de los mártires, están con palmeras en las manos. Entonces también tiene como este significado apocalíptico también, y de resistencia frente a un poder extranjero, que son elementos propios tanto de Macabeos como de Apocalipsis. La siguiente, por favor. Vamos a ver ahora otro gesto profético que va vinculado con este gesto de la entrada, y que es la acción en el templo, lo que va a realizar en el templo. Tal vez sea esta la acción más grave de toda la vida de Jesús, porque al final de cuentas va a ser lo que le va a acarrear la muerte. Si bien incomodó a las autoridades religiosas judías que realizara curaciones en sábado, que conviviera con personas impuras, que anunciara un mensaje sin tener la autoridad rabínica necesaria, sin tener los estudios necesarios, todo eso le molestó a las autoridades judías, pero nada le causó tanto problema como esta acción profética que va a ser en el templo. ¿Qué es lo que hace Jesús? Bueno, echa fuera a los que vendían, según los textos de los que disponemos, los evangelios, echa fuera a los que vendían y compraban, vuelca las mesas de los cambistas y los puestos de las palomas, y no permitía que nadie transportara cosas en el templo, en el patio. Es lo que nos dicen los evangelios. ¿De qué se trató? Se trató de una intervención también bastante modesta. Aunque normalmente pensamos que fue algo escandaloso y algo que trastornó la vida del templo, en realidad no. En realidad el patio era bastante grande, era un patio enorme, el patio de los gentiles, donde Jesús va a hacer esta acción. Hay docenas de mesas además, no es como que nada más una mesa para todo el templo, sino que hay varias mesas alrededor del patio donde pueden cambiar los extranjeros sus monedas por el shekel, la moneda
del templo y donde pueden también adquirir sus animales para el sacrificio. Entonces hay docenas de mesas, realmente cuántas pudo haber levantado Jesús, cuántas pudo haber volteado, ¿no? Sacerdotes y levitas eran cerca de 20,000 personas. Pensemos que el templo de Jerusalén era como un rastro enorme, donde se sacrificaban los animales, entonces pues estaba eso, era un batidillo de sangre, había que sacrificar a los animales, había que prepararlos también para la Pascua. Entonces había también bastante personal dentro del templo, como que una acción que pudiera realizar un solo hombre para trastornar toda la vida del templo, bueno, pues no, probablemente no era posible. Fue un gesto pequeño y limitado, pero cargado de fuerza profética. Jesús no es ingenuo, no trata de parar el templo, él sabe que es imposible hacerlo. Imaginemos que una persona el 12 de diciembre trata de, no sé, de hacer que cierren la Basílica de Guadalupe. Pues es prácticamente imposible, ¿no? Hay tantos peregrinos, hay tanta seguridad, que pronto le pondrían un quieto y no podría pasar a mayores. Entonces, algo parecido pasó con Jesús, es una pequeña acción que realiza, que interrumpe por un momento, sí, la vida del templo, pero que de inmediato se retoma toda la cotidianidad. Entonces, es un gesto más profético, simbólico el de Jesús, que realmente una intención de tomar el templo o como lo que decíamos, de exhortar o de confrontar a las autoridades religiosas para que se generara esa conversión. Pues realmente no iba por ahí la acción. Sin embargo, esta acción sí va a desencadenar su detención y su ejecución. ¿Pero qué significa esta acción? ¿Qué es lo que, ya vimos más o menos en qué consistió, pero qué es lo que quiso hacer Jesús? ¿Por qué Jesús realiza esta acción dentro del templo? La siguiente diapositiva, por favor, María. ¿Me puedes dar a la siguiente, Mario, por favor? ¿Qué significaba el templo? Hay que entender un poquito qué significaba el templo para poder comprender esta acción de Jesús. El templo es el centro de la vida religiosa del pueblo judío. Tiene una importancia social, religiosa, política y económica. Pensemos que por un lado es el signo de la elección de Dios. Leemos el Éxodo y el Levítico y vemos cómo primero en la tienda de la presencia es donde Dios va acompañando a su pueblo, y después cuando Salomón construye el templo, bueno, Dios pasa a habitar el templo de Jerusalén. Entonces es ese signo de la compañía, de la elección de Dios hacia su pueblo, pero por otro lado es el único lugar para ofrecer sacrificios. Desde la reforma de Josías, poco antes de la deportación babilónica, todos los templos que no sean el de Jerusalén son destruidos. El único lugar autorizado para ofrecer sacrificios al Dios de Israel va a ser el templo de Jerusalén. Por eso va a ser tan fuerte la destrucción de Jerusalén por parte de los babilonios en el 580. Va a generar una crisis de identidad terrible y después va a ser reconstruida cuando regresa el pueblo a Jerusalén, o bueno, a Palestina, y va a seguir siendo como ese signo de la presencia de Dios. Pero además, no solamente es signo de la presencia de Dios, también es un lugar ambiguo. ¿Por qué? Bueno, si bien se empieza a reconstruir el templo con el regreso del exilio, va a ser una construcción bastante modesta que no se va a parecer en nada al templo de Jerusalén, al original, al de Salomón. Va a ser más bien pues algo muy sencillo. Será hasta Herodes quien va a reconstruir el templo. Recordemos que en el Evangelio de Juan nos dice 40 años hemos tardado en reconstruir este templo y tú lo vas a destruir en 3 días y lo vas a destruir y levantar en 3 días. Es Herodes el que reconstruye el templo, pero también con una intención no solo religiosa, sino también política. Por un lado, ganarse al pueblo, darle algo que le dé identidad y que le permita tener simpatía del pueblo, pero por otro lado también, como nuestros políticos actuales todavía lo hacen, pues las obras faraónicas siempre perpetúan la memoria, o los políticos pretenden eso, que se perpetúe la memoria del político, ¿no? Pensemos en, pues yo no sé si hay alguien aquí del Estado de México, pero este tren interurbano de Toluca a Santa Fe, que era como la obra maestra del gobierno de Peña Nieto, y bueno, pues hasta el día de hoy todavía no se termina y quién sabe si algún día
se llegara a terminar, ¿no? Pensemos en el Tren Maya, pensemos en la refinería de Dos Bocas, pensemos en, no sé, bueno, en la Estela de Luz de Calderón. Estas obras que son faraónicas, que buscan ser ícono de un gobierno, pues Herodes también se comportaba exactamente igual. Buscaba que el templo de Jerusalén fuera signo de su poder frente al pueblo de Israel, pero también frente a Roma, que Roma reconociera la grandeza del reino de Herodes. Entonces es ambiguo el templo de Jerusalén en tiempos de Jesús. No es solo la presencia de Dios, sino además también es signo del poder de Herodes. Además, podríamos preguntarnos, ¿es casa de Dios o signo de colaboración con el Imperio Romano? Resulta que la burocracia sacerdotal, el partido de los saduceos, se había aliado con Roma. Los saduceos, principalmente el sumo sacerdote, gobernaban la ciudad de Jerusalén, era una teocracia prácticamente, según dice Flavio Josefo, y el procurador romano pues se metía poco en cuestiones civiles propias de la ciudad, ¿no? Entonces había ahí un acuerdo de respeto de autoridad por parte de Roma y del sumo sacerdote, y además de eso había una pesada burocracia dentro del templo. Y toda burocracia pues tiene que vivir de impuestos, tiene que vivir de lo que otros producen, ¿no? No puede, la burocracia no produce por sí sola. Entonces, en un contexto como el de Palestina del siglo I, pues era una carga bastante pesada para los campesinos del país. Por otro lado, Roma nombra al sumo sacerdote a su gusto, y esto también hace que la gente vea al sumo sacerdote como colaboradores de Roma. Entonces ahí dice uno, sí, el templo de Jerusalén es el lugar donde está Dios, pero también es el lugar del sumo sacerdote. Y es un lugar que es ambiguo, que está lleno de corrupción. El templo es fuente de poder sí es fuente de poder y de riqueza. Por un lado, recordemos que según el Éxodo se distribuye, no recuerdo ahora si es Éxodo o Deuteronomio, bueno, se distribuye el país a las tribus de Israel, todas van a tener una sección del país, pero los levitas, que son los sacerdotes o los encargados del templo, no van a tener tierra dentro del país porque su heredad va a ser Dios. Entonces lo que le toca a los levitas, de lo que se van a mantener, pues no es de su trabajo en la tierra, sino más bien de los diezmos, de lo que se les da por parte del templo, ¿no? Les toca una parte de los sacrificios y con eso se mantienen ellos y su familia. Es lo que nos marca la ley. Y sin embargo, vamos a ver que después del exilio en Babilonia, muchos sacerdotes van a empezar a enriquecerse, van a empezar a adquirir tierra, van a empezar a adquirir fama, fortuna, y sobre todo también con las primicias, los diezmos y el pago del shekel, la moneda oficial del templo, van a ayudar a que se enriquezca la clase sacerdotal. Además, al utilizar esta moneda, el shekel, en una sociedad agrícola, donde poco a poco se va a empezar a monetizar los bienes, esto va a generar también un superávit de riqueza dentro del templo. Entonces, ya para este momento, la gente ve a los sacerdotes como gente corrupta, pero además con una forma de vida onerosa y grosera frente a la situación que vive el pueblo, ¿no? Entonces, por eso se entiende la confrontación de Jesús con el templo. La siguiente lámina, por favor. Entonces, ya con esto, ¿cuál es el sentido que le da Jesús a su acción en el templo? Escoge muy bien la situación, está rodeado de peregrinos de todo el mundo, entonces su mensaje, lo que haga Jesús, va a tener eco y va a resonar en todo el mundo judío. Pero la pregunta es, ¿qué es lo que quiere hacer Jesús? ¿Purificar el culto? Algunos pareciera que sí. Algunos interpretan así la acción de Jesús, como que a Jesús le molestaba que vendieran cosas en el templo o que estuviera mezclado el culto a Dios con elementos materiales, terrenos, y bueno, esa no es propiamente la intención de Jesús, porque Jesús no condena errores litúrgicos. Si se dan cuenta, Jesús no entra con los sacerdotes a decirles, estás matando mal al buey, a la oveja o a la paloma. No les va a decir que están haciendo mal algo dentro del ritual, sino más bien lo que hace Jesús es irrumpir y detener acciones necesarias para el funcionamiento del templo.
Voltea las mesas, voltea las palomas, impide que la gente cargue mercancía en el templo. Es decir, sin dinero no hay animales, sin animales no hay sacrificios. Está poniéndole una traba a todo el mecanismo del templo. Lo que quiere hacer es mostrar que ese mecanismo ya no es suficiente para traer la presencia de Dios, para traer el perdón de los pecados. Se necesita otra cosa. No es los sacrificios en el templo. Jesús va a anunciar el juicio de Dios no contra el edificio, sino contra el sistema. Recordemos que Jesús dice, destruyan este templo, en Juan por lo menos lo dice, destruyan este templo y en 3 días lo reconstruiré. Vemos cómo la crítica a Jesús no es solo hacia el templo, porque además hay que tener en cuenta que los evangelios se redactan después de la destrucción del templo en el año 70, entonces se busca vincular la acción profética de Jesús con esta acción traumática para el pueblo judío de la destrucción del templo en el año 70. Perdón, me llamaron y me distraje. Sí, entonces la condena de Jesús no es propiamente hacia el edificio, sino al sistema. El sistema económico, político y religioso que está sustentado sobre el templo de Jerusalén. El templo entonces será un símbolo de la opresión para el pueblo de Israel, especialmente para los pobres. Recordemos cuál es la acusación que hace Jesús, qué es lo que le dice a los sacerdotes. ¿Ustedes saben qué? ¿Alguien se acuerda qué es lo que les dice Jesús? Profanado. ¿Perdón? Profanado. Faltado, irrumpido, violentado. ¿Qué dicen los demás? ¿Cuál es la acusación que hace Jesús? Que han convertido han convertido la casa de mi padre en una cueva de ladrones. En una cueva de ladrones. En una cueva de ladrones. Y eso es fuerte, porque además la cueva, ¿qué es? La cueva no es el lugar donde el ladrón comete sus fechorías, ¿o sí? El ladrón comete sus fechorías fuera, en el despoblado, en el camino. Ahí es donde ahí es donde guarda su botín. Entonces, lo que está criticando Jesús no es tanto lo que están haciendo en el templo, los sacrificios y demás, o que vendan palomas o que cambien dinero, sino lo que está criticando es que en el templo se esté refugiando una clase sacerdotal que está cometiendo fechorías fuera, que está dañando la vida del pueblo y se está legitimando, escondiendo y guardando su botín en el templo. Eso es lo que está criticando Jesús, esa acción de corrupción que está viviendo la clase sacerdotal. Entonces vemos ya diferente como la acción, ¿no? No es nada más, no es purificar el culto, no es reprender a los sacerdotes porque están vendiendo dentro del templo. Lo que está criticando es su actitud frente al pueblo, que están permitiendo que lo maten, que maten al pueblo, que lo dañen, y se están legitimando, se están justificando en el mismo templo. La siguiente diapositiva, por favor. Entonces el gesto de Jesús es una destrucción simbólica y profética. Obviamente Jesús no pretende destruir el templo porque sabe que no tiene la fuerza necesaria para hacerlo, pero lo que está haciendo con este signo profético es decir que el Dios de los pobres ya no reina en el templo. Dios no está más, el Dios de la alianza, el Dios que ha liberado a Israel, ya no está más en el templo. Sin ese Dios, el templo ya no tiene razón de ser. Ya es un lugar vacío. Esto que les decía ya es una cueva de ladrones, es un refugio para criminales, no se cometen ahí los crímenes, sino que ahí es donde se guarda el botín. Esto es muy fuerte porque entonces lo que está haciendo Jesús es poner en entredicho el orden propio de la ciudad. Recordemos que los que mandan son los sacerdotes, especialmente el sumo sacerdote, y al poner en entredicho la autoridad del sumo sacerdote, está poniendo también en entredicho la paz que trae Roma. Por lo tanto, es un acto bastante subversivo, un acto que Roma no puede tolerar y que los sumos sacerdotes tratarán de ponerle un hasta aquí. Sin embargo, nos dicen los evangelios que no lo van a hacer en ese momento por miedo al pueblo, por miedo a desatar una insurrección
dentro de los peregrinos. Entonces dejarán pasar este hecho, pero tendrán la vista ya puesta en Jesús. La siguiente lámina, por favor. Jesús sabe que la acción, el gesto profético que acaba de realizar en el templo no le va a salir barato. Sabe que lo que le espera es la muerte. Y tampoco es que él lo desee o que lo esté buscando, ¿no? Pero ya tiene conciencia Jesús de que el destino de los profetas normalmente pues es la muerte violenta. Y especialmente en Jerusalén como centro de poder y de poder tanto político como religioso. Por eso Jesús, frente a esta situación en la que se encuentra ya por un lado, de certeza de su muerte cercana, pero por otro lado también con la esperanza de la acción de Dios, va a organizar una cena de despedida con sus amigos. Quiere compartir su fe en el Padre. Frente a la muerte inminente, quiere que sus discípulos puedan continuar con su misión y no desfallezcan. Recordemos también que aunque no pusimos mucho énfasis, ahí sí yo creo que fue una falta mía, pero en el ministerio de Jesús va a realizar diferentes cenas, o comidas más bien. A Jesús se le va a caracterizar o lo van a considerar un comilón y un borracho. Serán dos cosas por las que lo van a criticar bastante sus enemigos. Y es que retratan un aspecto importante de la misión de Jesús. Jesús comparte la mesa y especialmente la comparte con gente que es poco deseable dentro de las normas de ritualidad del pueblo judío. La comparte con prostitutas, la comparte con mujeres, y el hecho de compartir la mesa con mujeres es bastante escandaloso, pero además cuando son prostitutas, pues es todavía más fuerte, y con hombres públicos, con hombres que se dedican a cobrar los impuestos para pagarlos a Roma. Entonces, son gente mal vista dentro del imaginario colectivo, y sin embargo Jesús va a compartir la mesa con ellos. ¿Por qué? Porque para Jesús las comidas son anuncio del reino. Si Jesús usa un signo, un símbolo del reino durante su predicación, va a ser precisamente los banquetes y un banquete de bodas. Para Jesús el reino de Dios es como un banquete donde todos nos podemos sentar a la mesa y todos tenemos un lugar, sin importar nuestra condición, sin importar las normas de pureza y otras cosas. Esto es importante, a lo mejor para nosotros no es tan significativo, pero en una sociedad tan estratificada, donde lo más común era que se comiera solamente con gentes de la misma clase, es un hecho bastante fuerte que todos podamos comer, ¿no? Y comer en la misma mesa. Eso es bastante fuerte. Entonces Jesús, siguiendo esta tradición propia de él, de compartir la mesa con sus amigos y con las personas, va a preparar esta mesa. La pregunta es, ¿se trató de una cena pascual? El Seder, que celebran los judíos para recordar la liberación de Egipto. Algunos dicen que sí. Por ejemplo, los evangelios de Marcos, Mateo y Lucas dicen que sí, que Jesús celebró la Pascua con sus discípulos. Esa fue su intención. Sin embargo, nos encontramos con varios problemas para interpretar esta cena como la cena pascual. ¿Cuáles son? Que la narración no nos habla de elementos pascuales importantes. Por ejemplo, lo que nos habla de la dieta no nos presenta casi nada de la Pascua. Lo único que nos habla es el pan, el vino, pero fuera de ahí no está el cordero, no están las hierbas amargas, no está el rito propio con el que se celebra la cena pascual. Entonces, podría parecer que no es una cena pascual, sino más bien una cena de despedida. En el Evangelio de Juan nos dicen que Jesús fue crucificado la víspera de la Pascua. Es decir, que entonces la cena que se celebra antes de la crucifixión, pues no puede ser la cena pascual, ¿no? ¿O qué dicen ustedes? Si se celebra el sábado, la Pascua, y el viernes están crucificando a Jesús, entonces la cena que se celebra antes no puede ser la cena pascual. Es todo un debate. Hay quien dice que sí, hay quien dice que no. Los que dicen que sí es una cena pascual también afirman que le está adelantando Jesús. Cuando no puede celebrar la cena de Pascua, la celebran unos días antes para no quedarse sin celebrarla. Bueno,
ahí nos podríamos meter en ese dilema y habrá quien pueda darnos un poco más de luz. Lo que quiero aquí nada más es que sepan que está como la controversia, ¿no? Que la mayoría dice, pues si Jesús murió antes de la Pascua, no pudo celebrar la Pascua. Ya ahí después podremos como indagar un poquito más y también cada uno tomar nuestra propia posición. Además, Pablo hace una mención de esta cena en 1 de Corintios 11, del 23 al 26, donde reclama a los ricos de Corinto que se adelantan a cenar la fracción del pan, y ya cuando llegan los pobres, los esclavos de trabajar, pues no encuentran nada para cenar. Hace una remembranza de la cena pascual, bueno, más bien de la última cena de Jesús, y no menciona elementos pascuales. Entonces, bueno, pues ahí se queda la cuestión abierta, ¿no? Lo que sí... ¿sí? Bueno, sí está esa dificultad, pero también, o sea, se puede pensar que Jesús vivió más de un año, ¿no? Entonces, quizá la celebró en otro momento, tal vez no en la misma situación, pero con la importancia que tenía la Pascua, quizá aunque ni hubiera estado Jesús celebrándola, les reflejaba una vivencia con él, ¿no? Claro, lo cierto es que sí es dentro de las fechas cercanas a la Pascua, y el ambiente pascual era innegable. O sea, a lo mejor nosotros no celebramos la noche mexicana el 15 de septiembre, pero si nos reunimos a cenar el 13, ya en este ambiente festivo, con los adornos y demás, pues ya el mismo ambiente nos jala para allá, ¿no? Jesús probablemente no la alcanzó a celebrar, pero ya la cena de despedida tenía muchos elementos de este ambiente de liberación, de fiesta, de acción de Dios. Entonces, sí, sin duda tenía un elemento pascual importante también. Si quieren, le damos a la siguiente, por favor. Lo que sí es cierto es que se trató de una cena solemne, donde Jesús trató de compartir con sus discípulos lo que estaba sintiendo en ese momento. Esto que ya dije, Jesús realiza comidas en Galilea, en toda su misión, y van a ser símbolo y anticipación del banquete del reino. Para Jesús, el anuncio del reino se va a simbolizar con una fiesta de bodas. Es como el signo más claro. Para nosotros a lo mejor no tiene tanto sentido porque nuestras bodas pues tienen como que otras connotaciones culturales, pero pensemos que en el contexto judío, una boda, además de que duraba varios días, era un momento que rompía la cotidianidad, ¿no? Era un momento para dejar de lado los trabajos, las preocupaciones propias de la vida ordinaria y centrarse en la alegría por una nueva familia, por una pareja que se está uniendo. Entonces, para Jesús el banquete de bodas es el signo, su signo preferido de la llegada del reino. Jesús va a tener dos sentimientos en este momento, ya con la certeza de su muerte. Uno es la certeza de su muerte inminente y todo lo que causa. Saber que tu vida está en peligro, que tienes las horas contadas, que en cualquier momento pueden ir por ti. Eso debe crear bastante estrés y ansiedad, ¿no? No debe ser una experiencia fácil. Y por otro lado, también la confianza inquebrantable en el reino de Dios. Para Jesús, estas horas oscuras no le quitan la fe en la acción de Dios, en que Dios, al final de cuentas, actuará y traerá una vida distinta para todos. Busca contagiar esta esperanza a todos los que están con él. Parte el pan y lo reparte. Es una acción propia que ya están acostumbrados a verla a sus discípulos, que ha realizado en otras cenas, en otras comidas, porque además es signo de obsequiarles la bendición de Dios, de compartirles esa bendición por medio del pan, del símbolo del pan. Pero Jesús va a realizar algo distinto en esta ocasión. Además de repartirles el pan, les dice, esto es mi cuerpo entregado. Jesús mismo es el pan. El pan es Jesús que se reparte, se parte, se entrega y se da a los demás para compartir esa bendición de Dios. Al final de la cena, todo normalmente en el ritual judío, cada uno tiene su copa. El que preside la cena levanta un poco la copa, hace una bendición a Dios y toma de su copa para que cada uno pueda tomar la suya y beber de ella. Aquí hay algo interesante. Jesús les da a beber de su propia copa. No son ellos que beben cada uno de la suya, sino que comparten y beben de la misma, de una sola, la de Jesús. El rito de la copa entonces va a ser distinto en esta ocasión.
les va pasando su propia copa y les dice, esta copa es la alianza, la nueva alianza en mi sangre. Son dos signos interesantes que van a quedar grabados en la memoria de sus discípulos. Esta cena se convierte en el mejor resumen de su vida. ¿Qué otra forma podríamos nosotros resumir la vida de Jesús si no es con un pan partido y repartido para bendecir a los demás, con una copa que les renueva la alianza con el Dios de la liberación de Egipto, y que además son signo de la propia entrega de Jesús al servicio del Rey? Es el mejor signo que tenemos de la presencia y de la vida de Jesús. Y bueno, la comunidad cristiana, los seguidores de Jesús, el movimiento que se funda en torno a él, va a continuar celebrando cenas donde se rememora la entrega de Jesús, su vida y su resurrección. Entonces, pues ahí tenemos como el germen o la narración central de un rito que después se va a institucionalizar dentro de las comunidades cristianas, que le van a llamar de diferentes formas. Una de ellas será la fracción del pan. Al partir el pan es donde ellos recuerdan la presencia y sienten la presencia de Jesús, de Jesús resucitado que está en medio de ellos, dándoles vida, confirmándoles su fe en el Dios del reino y en esa acción de Dios que está trayendo dignidad para todos. Creo que ya es la última, María. Bueno, aquí está la bibliografía. Gertaisen y Pagola serían como los dos libros de los que retomo para el tema de hoy. Y una cosa nada más, ya si quieres poner la pantalla completa, no sé si pueden poner su video, activar su video, a ver si no se nos cae el internet. Con esta narración de la cena también hay algo interesante. Si se dan cuenta ustedes, Mateo, Marcos y Lucas nos narran hacen la narración de la institución de la fracción del pan, mientras que en Juan no hay mención de esta narración, ¿no? En Juan tenemos otro signo importante que recordamos casi siempre del Jueves Santo. ¿Cuál es? Que este año no lo vamos a poder hacer por lo mismo de la pandemia. La institución de la Eucaristía. El lavatorio de pies, ¿no? Lavatorio de los pies. Más Pero bien eso es el jueves. Sí, sí, la humildad. Sí. Juan, lavatorio de los pies. Juan, a diferencia de los sinópticos, no nos va a narrar la institución de la Eucaristía, sino más bien nos va a narrar algo bien interesante. Pone a Jesús como un simposiaco, es decir, como aquel que celebra simposium. En la cultura griega, el simposium es una reunión donde se juntan filósofos o notables de la ciudad para discutir un tema. No sé, hoy vamos a hablar sobre el amor. Y entonces todos se sientan alrededor de la mesa, van cenando, van tomando vino y van platicando del amor. Tenemos ahí el ejemplo de los diálogos en Platón o cosas parecidas, ¿no? Y lo que hace Juan es presentarnos a un Jesús simposiaco que celebra esta cena con sus discípulos, y vamos a ver que se avienta un discurso bastante largo, pero hay un signo importante que no está consignado en los otros evangelios, y es el signo del lavatorio de pies, que es un signo también bastante contracultural, porque el Señor es el que se pone a lavar los pies. Es un signo, además, no solo contracultural, además asqueroso. Pensemos que pues la gente anda en la calle con las sandalias, se llena de todo en la calle, de orines, bueno, de todo lo que hay en la calle, ¿no? Entonces, lavar los pies es algo bastante, si de por sí ahora es algo, pues no es como que lo más agradable del mundo. En ese contexto también tiene una connotación peyorativa. Es el esclavo el que lo hace. Impensable que el Señor se ponga a hacerlo. Entonces, lo que nos presenta aquí Juan dentro del simposium es una actitud contracultural de Jesús. Jesús se abaja, cambia la dinámica del simposio para ponerse al servicio de los que están dentro de la cena. Bueno, yo creo que
más que continuar aquí, quisiera que compartiéramos un poquito en los últimos minutos que nos quedan, qué experiencias se llevan del curso, aunque todavía tenemos las 2 sesiones de la semana, pero ya como grupo, pues es nuestra última sesión. Entonces no sé si quisieran compartir un poco qué les ha parecido, qué les ha dejado el curso. Diana. Pues cumplió mis expectativas. O sea, yo entré a este curso con la esperanza de conocer más a Jesús. Y pues sí se cumplió y me aclaró muchas cosas, de cosas que yo tenía pues como muy con alfileres, ¿no? Entonces, creo que conociéndolo mejor, lo puede uno, pues ya no tienes excusa para no seguirlo, ¿no? Porque lo estás conociendo y la imagen que tú nos pusiste del Jesús histórico, pues nos habla de que si somos seguidores de Jesús tenemos que vivir como, o deberíamos de vivir como Él vivió y como nos enseñó. Eso es lo que me llevo. Y muchas gracias, Abel. Gracias, Ana. Muchas gracias. Ote. La verdad que sin querer me paré sin expectativas frente al curso, lo que me encantó. O sea, cuando me inscribí, llevaba igual unos poquitos meses en EPEC, sabía que podía ser distinto a cualquier otro curso de Cristología, y ya empecé a notar que era algo distinto al ver el título que le diste, que si bien lo tocamos durante todo el curso, pero el título me llamó el tiro la atención, acercándonos al Jesús que hace historia. O sea, me voy abierta a la novedad que representó el curso y lo agradezco. Muy distinto a cualquier otro curso sobre, voy a decir tema, pero tema se hace poco, sobre la persona de Jesús que había. Para mí, por lo menos, de Cristología en particular, ha sido un curso muy distinto a otro y lo agradezco. Me voy con la novedad, me voy con muchos desafíos y quisiera que siguiéramos profundizando juntos en EPEC esta forma de acercarnos al Jesús que hace historia. Así que gracias, Abel, por esa aproximación. Gracias, Cote. ¿Alguien más que quiera compartir qué le pareció el curso o cómo lo vivió? Pues para mí ha sido volverme a fascinar de la persona de Jesús. Le comentaba a mi esposo, si tenía yo ya una visión más amplia de Jesús, ahorita fue mucho más, ¿no? Muchos detalles que yo no había visto, muchos detalles que nos puntualizabas. El proyecto de Jesús, o sea, yo lo tenía, pero como que ahora fue más vivencial, o sea, como más concreto, como que ahora tengo como las palabras como para expresar lo que realmente es el proyecto de Jesús. Eso me mantuvo fascinada en todo el curso, cuestionada también, como en el chat, ¿no? Cuestionaron bastantes cosas que fue muy enriquecedor, la verdad, porque te cuestiona tanto tu fe como tu apostolado, ¿eh? A mí es lo que más me resuena, ¿no? ¿Qué Jesús estoy experimentando y qué Jesús vamos a dar a conocer, ¿no? Y de verdad que me termino fascinada con ansias de tener más. Les agradezco el espacio, les agradezco esta visión, porque en muchos lados no te lo dan, realmente. Como Cote, ¿no? Así de que caí en buenas manos y caí en un ambiente muy abierto en donde podemos cuestionar incluso a la misma persona de Jesús y decir hasta qué punto también me toca mi vida, ¿no? Y pues muchas gracias a Abel y a Tec, que realmente sus cursos son muy, muy buenos. Gracias, Lord. ¿Alguien más por aquí? Sí, Martina. Abel, muchas gracias por tu tiempo, por tus enseñanzas
Mira, yo veo, ahora me doy cuenta que a pesar de tanto catecismo, tantas evangelizaciones, tantos retiros, no sabía nada de Jesús. Ahora he visto su entorno, he visto su cercanía con nosotros. Curioso, ahora lo veo más cercano, más humano, tal vez un poco menos divino, y o sea, tal vez una cosa negativa, pero tan cercano a los pobres, a las necesidades, tan irreverente con las autoridades. Pero esto mismo que tú nos enseñaste, nos hiciste ver, me hace ver carencias, porque esto de cristología debería de darse en todas las iglesias a los niveles básicos. Hablo desde niños, que los niños conocieran toda su historia de Jesús, que vieran su entorno, cómo creció, cómo vivió, hasta su rebeldía y todo lo demás. Y no. Ahora veo, después de cristología contigo, y seguramente seguiremos aprendiendo, que nuestra iglesia está con personas que somos muy ignorantes. No sabemos nada de nuestra iglesia. Y no sé, y al menos que nos inscribamos por inquietos en cursos como estos, llegamos a eso. Y si no, pues nos inscribimos en la Universidad Pontificia para aprender, pero por nuestra cuenta. Nuestra iglesia a nivel universal tiene muchas carencias. Y hace un momento que tú nos mostrabas esos templos hermosos que hay en Jerusalén, etc., pues yo me acordé del Vaticano, que es muy actual, que es muy presente y que tiene un banco multimillonario. Y yo digo, ese Jesús que nos enseñaste no estaría contento. Pero me quedo con un gran trabajo tuyo y lo agradezco. Al joven Mario le agradezco, a Epec le agradezco, a todas las presentes hermosísimas, sus lecturas, sus voces, les agradezco. Sus enseñanzas, sus aportes, sus opiniones, me los quedo. Y bueno, el martes y el miércoles continuamos. Gracias, Abel, y a todos. Muy amable. Muchas gracias, Martina. ¿Alguien más que quiera compartir? Bueno, yo igual que las compañeras me llevo pues como a mí me gustó mucho como la tranquilidad con que presentas la persona de Jesús, ¿cierto? Muy centrada también. Yo soy docente de Cristología en una universidad católica, entonces ahorita que decía la compañera que eso se imparta, ojalá pues en las universidades católicas pues se imparte, pero falta mucho y lo más rico que yo he encontrado para transmitirle a los muchachos y que se enamoren de Jesús es ese Jesús histórico real, como lo presenta Abel, sin mayores, como tantas arandelas que a veces se le ponen. O sea, a Jesús se le carga de una cantidad de cosas y entonces a veces perdemos de vista el fondo y la persona y realmente su mensaje por estar mirando otras cosas, pero el centro, cuando el centro es él, su realidad, su contexto y de una manera tranquila, serena, real, de acuerdo al momento actual, aquel, pero que también es el momento actual, yo creo que engancha mucho. Y la parte histórica, el conocimiento como relacionas una y otra cosa, es muy agradable. Y bueno, y todo el material. Entonces, gracias también. Igual que dice, pero aquí dice Cote, pero no me acuerdo el nombre real. Yo sé, algo. Ella siempre dice que se va a quedar, creo que eres tú que dice que se va a quedar sin plata con los cursos de EPEC. Y que uno, no, y es verdad, pero realmente yo en las mañanas tengo clase, o sea, yo imparto clase en la universidad y luego sigo acá, pero son muy ricos, o sea, me he enamorado, creo que fue un regalo también de la pandemia, encontrarme con EP, que no lo conocía, pues yo estoy en Colombia, y creo que no sé si soy la única de fuera,
Entonces, no, entonces, pero lo conocí, entonces sí, me enamoré por la calidad de los profes, por el espíritu liberador, que también es algo que yo estoy reforzando y que quiero seguir profundizando de una manera también tranquila. O sea, tranquila. Yo creo que Jesús hizo sus propuestas y todo de una manera tranquila, porque a veces la rebeldía exagerada, yo creo que, o al límite, desgasta. O pasa lo que le pasó pues a Judas, ¿cierto? De no entender muy bien cómo era la cosa. Entonces sí, no, muchísimas gracias. Muchas gracias, Zulma. No sé si alguien más. Bueno, por aquí, Ana. Yo no, perdón, yo, porque me tengo que retirar. Ya iniciamos las actividades en la iglesia y ya me tengo que ir porque a las 3 tengo servicio. Yo quiero darte las gracias, darle las gracias a ti y de manera muy especial tanto a Mario y a Abel por lo enriquecedor que es el trabajo que realizan, el tiempo que dedican para nosotros. ¿Y qué me llevo de este curso? Un panorama general de la vida de Jesús, pero también me llevo vamos a decir, una información muy aterrizada, muy rica y muy valerosa para lo que es Cristo. Coincido con la compañera del Pilar de en que, y creo que todo el tiempo ha sido ahora sí que mi contra de los diferentes cursos que dan, tanto en las iglesias como en algunas universidades, porque siempre nos dicen en cortito, ¿sí? Y nosotros, yo no sé si en general o yo nada más, de manera corta me quedo con lo que me dicen. He tratado de no hacerlo porque he encontrado enriquecimiento en los materiales que nos has recomendado. El libro de Hebreos me abrió un panorama muy grande. En el caso de otros profesores de CFE, el libro de Pagola, ¿sí? Entonces, yo de este curso me llevo así un panorama general, pero también algo así muy significativo de realmente lo que es. Y continúo con mi inquietud de conocerle más, porque esto que tú nos permitiste conocer de manera tan sencilla, con unos materiales tan sencillos, con tu voz tan pausada y con tu paciencia, eso es lo que me ha dejado a mí, hace cuenta que un enorme océano de querer, de ser, de conocer más. Lo que tú nos diste, creo que abrió esos caminos y bueno, pues te doy las gracias porque mis pasos puedo, vamos a decir que encaminarlos un poco más hacia dónde voy, hacia dónde lo quiero y bueno, esta contribución que llevo en mi parroquia, yo espero que pueda darle crecimiento a esos pequeños con los que yo tengo en mis manos, a esos adultos a los que les llevo la comunión, pero también en mi familia y en mi corazón. Entonces yo les agradezco muchísimo, Abel, por tu sencillez, por tu valentía de enfrentarte a esta diversidad de culturas, vamos a decir que tenemos, porque este curso no es, o esta información que nos das, pues no es a nivel México, sino es a nivel, vamos a decir, Latinoamérica. Entonces, pues muchas gracias a todos, a mis compañeros, los quiero mucho, y a Mario, que grandes ideas nos ha dejado. Gracias. Y me retiro porque tengo servicio. Los amo a todos. Espero vernos en otro curso. Gracias. Espera, Eva, antes de que te vayas, bueno, para hacer una foto final, aprovechamos y, a ver, espérame. Ahí, si quieres prender tu cámara, Lupita, para salir. Gracias, no me he peinado. Y otra. Muchas gracias. Ya está. Pues estas fotos las compartimos en el Instagram, también están en las redes sociales.
el Instagram de PEC. Bueno, estaba diciendo algo. Pasando ahí. Bueno, a ver, te tengo aquí. Invitarles a todos. Abel nos va a dar una conferencia para la Universidad Loyola del Pacífico el 8 de abril, jueves 8 de abril, ya regresando de vacaciones. Ya luego les compartiré el cartel. Ahorita nos dice el tema y va a ser en un horario de 3 a 5. Y bueno, ya les paso el enlace en el chat que tenemos. Bueno, voy a poner